Mi amor, ¿aún estás vivo? El estruendo de la bandeja de plata chocando contra el impecable suelo de mármol rompió el silencio del gran salón. Las copas de cristal estallaron en 1000 pedazos y el vino tinto salpicó mis viejos zapatos y los elegantes mocasines del hombre que acababa de entrar. Mis piernas, marcadas por las cicatrices y la cojera de hace 30 años, cedieron por completo. Caí de rodillas sobre los cristales rotos, pero no sentí ningún dolor físico. Frente a mí, con el cabello canoso, pero con la misma mirada profunda que recordaba en mis sueños cada noche, estaba Alejandro, el presidente del imperio maderero más grande de Madrid, mi esposo, el hombre que yo creía que se había convertido en cenizas en aquel trágico incendio 3 décadas atrás. Con las manos temblorosas, me aferré a la tela de su pantalón. Iba a gritar su nombre, a decirle que era yo, su Carmen, pero sus ojos me miraron con una frialdad absoluta. No había ni un rastro de reconocimiento en su rostro. Me empujó con asco y su voz resonó en la habitación. «Sacad a esta loca de aquí inmediatamente. ¿Cómo dejáis entrar a una sirvienta tan torpe?» Justo detrás de él apareció Isabela, la mujer que ahora se hacía llamar su esposa. Al ver mi rostro y mis manos cubiertas de cicatrices por quemaduras, la sangre abandonó sus mejillas. Palideció, casi como si hubiera visto a un fantasma, y en cierto modo, para ella, lo era. Mientras los guardias me arrastraban sin piedad hacia los oscuros pasillos del sótano, mi mente viajó a los motivos que me habían llevado a cruzar las puertas de esa mansión. ¿Cómo terminé siendo la sirvienta de mi propio esposo sin saberlo? Hace apenas unos meses, mi vida era humilde, pero estaba llena de esperanza. Mateo, mi hijo adoptivo, acababa de aprobar el examen del Colegio de Abogados de Madrid. Mateo no lleva mi sangre. Es el único hijo de Diego, el valiente bombero que dio su vida por salvarme en aquel incendio infernal en Valencia. Yo había lavado ropa ajena, fregado suelos y soportado el dolor de mis huesos durante 30 años para pagar sus estudios. Y por fin, el esfuerzo daba sus frutos. Pero el destino es un guionista cruel. Esa misma noche, mientras celebrábamos su éxito en nuestro pequeño piso, Mateo se desplomó. En la sala de urgencias, el médico pronunció una palabra que paralizó mi mundo: leucemia, una extraña y agresiva enfermedad en la sangre. Me dieron un presupuesto médico que parecía una condena de muerte. Necesitaba una cantidad astronómica de dinero y la necesitaba ya. Desesperada, hipotequé mi vida entera. Acepté un contrato casi de esclavitud con una agencia exclusiva que ofrecía un adelanto enorme en cambio de trabajar en la mansión de los dueños de Imperio Maderero. No me importaron las condiciones humillantes ni tener que esconder mi mano quemada. Empaqué mis escasas pertenencias y mi único tesoro en este mundo, una vieja caja de música de madera de roble, tallada a mano con rosas andaluzas, la última pieza que rescaté de las llamas hace 30 años, el último regalo que Alejandro hizo para mí. Ahora, atrapada en el sótano de esta misma casa, abrazaba esa caja contra mi pecho, escuchando la lluvia golpear los cristales. La guerra acababa de comenzar, y yo no iba a perder a mi hijo ni a permitir que el pasado quedara enterrado. Esta es mi historia, una historia de cenizas, verdades ocultas y amor inquebrantable. Antes de continuar recordando los oscuros días que siguieron en aquella mansión, me gustaría sentirlos más cerca. Decidme, ¿desde qué hermosa ciudad o país me estáis escuchando hoy? Dejadlo en los comentarios, porque en este largo viaje, vuestra compañía es mi mayor consuelo. Mi vida en aquella inmensa mansión de Madrid se convirtió rápidamente en un infierno terrenal. Cada madrugada, a las 4 en punto, abandonaba el frío colchón de mi habitación en el sótano. No había luz natural,
solo el olor a humedad y el eco de mis propios pasos cojeando por los interminables pasillos de mármol. Isabela no tardó en confirmar sus sospechas. Ella sabía perfectamente quién era yo. Pero en lugar de despedirme y arriesgarse a que Alejandro me viera salir por la puerta principal, decidió destruirme lentamente, ocultándome en las sombras de la casa. Su crueldad era como una navaja envuelta en terciopelo. Hablaba con voz suave y educada frente a los demás sirvientes, pero sus órdenes para mí eran puro veneno. Un día derramó intencionadamente una taza de café hirviendo sobre una valiosa alfombra persa en el salón principal. Se acercó a mí con una sonrisa helada y me prohibió usar guantes de goma. Me obligó a limpiar la mancha frotando con productos químicos abrasivos, usando mis propias manos desnudas. El líquido industrial penetraba en mi piel, quemando las mismas manos que ya estaban arrugadas y marcadas por el fuego de Valencia hace 30 años. El ardor era insoportable, pero apreté los dientes y agaché la cabeza. No le daría el gusto de escucharme suplicar. Para sobrevivir a aquellas jornadas interminables, me alimentaba de las sobras. A escondidas, recogía los trozos de pan duro y las frutas magulladas que los cocineros iban a tirar a la basura. No me importaba la humillación. Cada céntimo de mi escaso jornal diario iba directo a la cuenta del hospital, para mantener encendida la máquina que ayudaba a respirar a mi querido Mateo, mi niño, mi valiente abogado, luchando por su vida en una cama estéril. Cerraba los ojos y veía su rostro pálido. Solo pensar en él me daba fuerzas para fregar un pasillo más, para soportar un insulto más. Pero el verdadero terror de Isabela despertó una noche de tormenta. Yo estaba en mi lúgubre cuarto, sentada en la penumbra, acariciando la vieja caja de música de madera de roble. Mis dedos, lastimados por la lejía de aquel día, giraron sin querer la pequeña manivela. Una nota melancólica, el primer acorde de una vieja melodía de guitarra flamenca, escapó hacia el pasillo silencioso. La puerta de mi habitación se abrió de golpe. Era ella. La luz del relámpago iluminó su rostro desde el umbral y sus ojos se clavaron en la caja que yo intentaba esconder apresuradamente contra mi pecho. Pude ver el pánico absoluto desfigurando sus facciones. Isabela reconoció los tallados de rosas andaluces. Sabía que esa caja, construida por las propias manos de Alejandro hace 30 años, era la llave que podía abrir la prisión de su memoria perdida. No dijo ni una palabra. Dio media vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo, dejando tras de sí un frío sepulcral. A partir de aquel instante supe que mis días en la mansión estaban contados. Isabela no iba a permitir que esa caja de música, ni mucho menos yo, siguieran existiendo bajo el mismo techo que su esposo. Estaba preparando su jugada maestra, una trampa tan vil y despiadada que me empujaría directamente al borde del abismo. El golpe final de Isabela no se hizo esperar. A la mañana siguiente, los pasillos de la mansión se llenaron de gritos y pasos apresurados. La cruz de diamantes, una reliquia invaluable que había pertenecido a la familia de Alejandro durante generaciones, había desaparecido. Isabela interpretó su papel a la perfección. Lloró lágrimas de cocodrilo frente a su esposo y ordenó a los guardias de seguridad que registraran cada rincón, empezando, por supuesto, por los cuartos del servicio. No tardaron en encontrarla. La joya brillaba con frialdad bajo el delgado y húmedo colchón de mi cama en el sótano. Fui arrastrada por 2 hombres corpulentos hasta el gran salón, donde Alejandro me miraba con una mezcla de furia y desprecio.
«Llamad a la policía de inmediato», ordenó con voz tajante, «que se pudra en la cárcel por ladrona». El pánico se apoderó de mí, no por la cárcel, sino porque si me arrestaban, mi hijo Mateo moriría en aquella cama de hospital. En un acto de pura desesperación, me zafé de uno de los guardias y metí la mano en el bolsillo de mi viejo delantal. Saqué la caja de música de madera de roble. Con los dedos temblorosos y ensangrentados, giré la manivela. El frágil mecanismo hizo un clic, y la melancólica melodía de guitarra flamenca inundó el inmenso salón. Era la canción que él había compuesto para mí, nuestra canción. Al escuchar el primer acorde, Alejandro se detuvo en seco. El teléfono, que sostenía para llamar a las autoridades, resbaló de sus manos y se hizo añicos contra el suelo. Sus pupilas se dilataron. Vi cómo se llevaba ambas manos a la cabeza, el rostro contraído por una agonía invisible. Los recuerdos bloqueados de aquel trágico incendio en Valencia intentaban abrirse paso a la fuerza, rasgando el velo de 30 años de mentiras. Dejó escapar un gemido ahogado y ante los ojos aterrorizados de todos, su cuerpo se desplomó pesadamente sobre el mármol. El caos estalló. Isabela deitaba pidiendo una ambulancia, pero sus ojos se cruzaron con los míos. No había preocupación por su marido en esa mirada, solo un odio mortal hacia mí. Aprovechando la confusión, ordenó a los guardias que me encerraran en la bodega de vino subterránea hasta que la ambulancia se llevara a Alejandro. Me arrojaron al interior y la pesada puerta de roble y hierro se cerró de golpe. La temperatura allí abajo era gélida, diseñada para conservar botellas de miles de euros, pero capaz de congelar a una persona hasta los huesos. Sin embargo, el frío de la bodega no fue nada comparado con el hielo que atravesó mi corazón minutos después. A través de la pequeña rejilla de ventilación que daba al pasillo, escuché la voz de Isabela hablando por teléfono. Llamaba al Hospital de Madrid, exigía la anulación inmediata de mi contrato, alegando robo, y ordenaba que se cortara cualquier pago de mi adelanto salarial para el tratamiento de mi hijo. Si no hay fondos para la máquina, desconecten el respirador artificial. La escuché decir con una calma espeluznante. Me derrumbé en la oscuridad helada, abrazando la caja de música contra mi pecho. Había perdido a mi esposo por segunda vez, estaba a punto de perder mi libertad y, lo más doloroso, estaban asesinando a mi hijo lentamente mientras yo no podía hacer nada. Pero en la vida, cuando te quitan todo, también te quitan el miedo. Mientras tiritaba en el suelo de piedra, le prometí al alma de Diego que no iba a morir en esa bodega y que Isabela pagaría por cada lágrima derramada. Y mientras yo me congelaba en aquella prisión subterránea, abrazada a mis recuerdos, en una habitación de hospital al otro lado de Madrid, ocurría lo impensable. Justo cuando las enfermeras, acatando las crueles órdenes telefónicas de Isabela, se disponían a apagar las máquinas de soporte vital, los dedos de mi Mateo se movieron. Contra todo pronóstico médico, mi hijo abrió los ojos. El destino, o quizás el espíritu protector de su padre Diego, se negó a dejarlo morir en aquella cama fría. Sus colegas del Colegio de Abogados, alarmados por la repentina cancelación de los pagos, intervinieron justo a tiempo, asumiendo los costes y paralizando la orden del hospital. Pero al despertar y recuperar la lucidez, Mateo descubrió la terrible pesadilla. Su madre estaba desaparecida y acusada del robo de una joya millonaria en la mansión de los dueños de Imperio Maderero. Aún débil, con la marca de la aguja del suero en su brazo pálido, mi valiente abogado encendió su ordenador. Su instinto le gritaba que algo muy oscuro se escondía detrás de todo esto. La cruz de diamantes, el nombre de Alejandro, la repentina acusación contra una simple sirvienta, todo le llevó a investigar el pasado.
Navegando entre archivos judiciales desclasificados y viejos registros de propiedad sobre el trágico incendio en nuestro taller de Valencia hace 30 años, Mateo encontró una inconsistencia espeluznante. 3 días antes de que las llamas devoraran el taller, dejándome marcada de por vida y arrebatándole a Alejandro su memoria, Isabela, que entonces no era más que una aprendiz de carpintería, cegada por el rechazo y la envidia, había contratado en secreto una gigantesca póliza de seguro de vida a nombre de mi esposo. No fue un accidente provocado por productos químicos mal almacenados, fue un intento de asesinato fríamente calculado. Sin embargo, Mateo necesitaba pruebas irrefutables. Tirando del hilo de los informes de la época, localizó al único testigo sobreviviente de aquella noche, un antiguo compañero de su padre biológico, Diego. Desafiando las estrictas advertencias de sus médicos, mi hijo alquiló un coche y condujo cientos de kilómetros hasta un recóndito y nevado pueblo en las montañas de los Pirineos. Allí, en una cabaña de madera aislada del mundo, encontró al viejo bombero, un hombre consumido por la culpa y el alcohol. El anciano, al ver los ojos de Mateo, tan idénticos a los de su amigo caído entre las vigas ardientes, rompió a llorar. Liberó el peso venenoso que había destrozado su alma durante 3 décadas. «Yo la vi», confesó el anciano con la voz rota, «yo vi a esa mujer, a Isabela, salir corriendo del callejón. Ella cerró el pesado candado de la puerta principal del taller desde afuera, asegurándose que nadie, absolutamente nadie, pudiera escapar de las llamas. Isabela lo había sobornado, amenazando con hacer daño a su propia familia para comprar su silencio. Pero el viejo bombero había guardado su confesión original en una vieja cinta de casete escondida bajo el suelo de su cabaña, esperando el día en que la justicia llamara a su puerta. Con esa cinta en sus manos y los documentos del seguro manchados de traición impresos en su maletín, el rostro de Mateo se endureció como el acero. La fatiga de la leucemia pareció esfumarse, reemplazada por la sed de justicia de un hijo al que le habían arrebatado a su padre y torturado a su madre. El cielo sobre los Pirineos se oscureció con nubes negras, presagiando la misma tormenta violenta que pronto azotaría las calles de Madrid. Mateo subió a su coche de alquiler, encendió el motor y pisó el acelerador a fondo. La cacería había comenzado, y esta vez la presa era Isabela. Mientras mi hijo Mateo corría contra el reloj, descendiendo de los Pirineos bajo una tormenta feroz, mi propio infierno alcanzaba su punto más crítico. Fui sacada a rastras de la bodega de vinos por los matones de Isabela. No me llevaron a la policía, sino a la parte trasera del hospital privado donde Alejandro había sido ingresado. Allí, bajo la lluvia incesante de Madrid, se alzaba el imponente incinerador de residuos médicos del hospital. Las llamas rugían en su interior, escupiendo un calor sofocante y un humo negro que se mezclaba con la tormenta. Isabela me esperaba de pie frente al fuego. En su mano derecha sostenía mi caja de música de roble. Me miró con una sonrisa cargada de desprecio absoluto. 30 años he tardado en borrarte de su mente, Carmen, susurró con voz venenosa, y no voy a permitir que un estúpido trozo de madera arruine mi imperio. Es hora de quemar el pasado de una vez por todas. Sin dudarlo un segundo, arrojó la caja de música directamente al corazón de las llamas. Un grito desgarrador, un sonido que no sabía que podía salir de mi propia garganta, rompió la noche. Me solté de los guardias con una fuerza que solo la desesperación puede otorgar. Me abalancé hacia el incinerador y hundí mis manos desnudas en el fuego abrasador. El dolor fue indescriptible. Pude escuchar el siseo espeluznante de mi propia piel quemándose, sumándose a las cicatrices que ya llevaba de Valencia.
pero mis dedos lograron aferrar la madera ennegrecida antes de que se redujese a cenizas. Caí de rodillas sobre el fango, abrazando la caja humeante contra mi pecho, manchándola con mi propia sangre. Isabela retrocedió con asco, ordenando a sus hombres que me dejaran tirada en el barro. Tenía asuntos más urgentes. A través de los cristales del hospital, vi cómo entregaba un grueso fajo de billetes al director de la clínica. Había comprado un certificado psiquiátrico falso, declarando a Alejandro mentalmente incompetente y peligroso. Su macabro plan era trasladarlo en estado de sedación profunda a un manicomio privado en las afueras, para asumir el control total y legal de Imperio Maderero. Las puertas traseras del hospital se abrieron y vi a mi esposo, inconsciente y atado a una camilla, siendo introducido en una ambulancia privada sin logotipos. Isabela subió al asiento del copiloto. El motor rugió. Me arrastré por el fango helado con las manos palpitando de dolor, intentando interponerme en su camino. «¡Alejandro!», grité con el último aliento que me quedaba, pero mis piernas cedieron y caí boca abajo sobre los charcos. La ambulancia aceleró, dispuesta a pasarme por encima si no me apartaba. Cerré los ojos esperando el final. Pero entonces la oscuridad de la tormenta fue rasgada por unos faros cegadores. El águido chirrido de unos neumáticos derrapando violentamente sobre el asfalto mojado ahogó el sonido de la lluvia. Un elegante coche negro se cruzó bruscamente frente a la ambulancia, frenando en seco a escasos centímetros de su parachoques, bloqueando por completo la salida. La puerta del conductor se abrió y una figura alta y firme descendió bajo el aguacero. Era mi hijo, Mateo. Llevaba su impecable traje negro de abogado empapándose por la lluvia, y en su mano derecha sostenía un grueso maletín de cuero negro. Caminó hacia mí, se arrodilló en el barro sin importarle arruinar su ropa, y me ayudó a ponerme de pie con una ternura infinita. Al ver mis manos quemadas y sangrantes, su mandíbula se tensó y sus ojos se oscurecieron con una furia fría y calculadora. Me miró a los ojos, asintió levemente y luego giró su rostro hacia la ambulancia. Se plantó frente al vehículo, inmovible como una montaña de justicia, dispuesto a desatar el infierno sobre la mujer que nos había robado la vida. La tormenta arreciaba sobre Madrid, pero frente a aquella ambulancia el tiempo parecía haberse detenido. Isabela bajó del vehículo, furiosa, con la lluvia arruinando su costoso vestido de seda. «Aparta ese coche de inmediato, niñato, o te haré aplastar», gritó, perdiendo por fin su máscara de elegancia. Mateo no se inmutó. Abrió su maletín de cuero negro y sacó un fajo de documentos protegidos en fundas de plástico. «Soy Mateo, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, y tú no vas a ninguna parte, asesina». Su voz potente y firme cortó el sonido del aguacero. Conectó un pequeño altavoz a su teléfono móvil y pulsó el botón de reproducción. La voz rota y arrepentida del viejo bombero de los Pirineos resonó en la oscuridad, relatando cómo Isabela había cerrado el candado del taller de Valencia hace 30 años, condenando a todos a morir quemados. El rostro de Isabela se tornó del color de la ceniza. Los matones que la acompañaban retrocedieron, dándose cuenta de que ya no se trataba de un simple traslado médico, sino de un crimen atroz. Pero Mateo no había terminado. Lanzó a los pies de Isabela los registros de la póliza de seguro de vida millonaria que ella había comprado 3 días antes del incendio. Yo estaba a un lado, temblando de frío y dolor, abrazando mi caja de música de roble carbonizada. Miré la madera ennegrecida. Sabía que Alejandro solía construir compartimentos secretos en sus mejores obras.
Con las pocas fuerzas que me quedaban en mis manos quemadas, levanté la caja y la estrellé con furia contra el asfalto mojado. La madera, debilitada por el fuego del incinerador, se partió en dos. Del doble fondo oculto cayeron 2 papeles amarillentos que habían sobrevivido a 3 décadas de secretos. Mateo los recogió. Uno era el plano original de la primera obra maestra de Imperio Maderero, firmado por Alejandro y yo, su verdadera esposa, Carmen. El otro era una carta escrita a mano por la propia Isabela, donde amenazaba con destruir el taller si Alejandro no le entregaba los derechos del diseño y abandonaba a su esposa. En ese preciso instante, las puertas traseras de la ambulancia se abrieron lentamente. Alejandro, luchando contra el potente sedante, había escuchado la melodía, los gritos y la voz de Mateo. Salió tambaleándose bajo la lluvia. Sus ojos vagaron por los documentos esparcidos en el suelo, el plano con mi firma, y finalmente se clavaron en mis manos destrozadas y quemadas por salvar su recuerdo. Como un relámpago que ilumina la noche más oscura, el muro de su amnesia se derrumbó por completo. Cayó de rodillas en el charco frente a mí. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. Mi Carmen, mi valiente Carmen, sollozó, tomando mis manos ensangrentadas con una delicadeza infinita y besando mis cicatrices. Perdóname, Dios mío, perdóname. A lo lejos, el aullido de las sirenas de policía rompió la tensión. Mateo las había llamado antes de llegar. Docenas de luces azules y rojas inundaron la calle. Los agentes rodearon a Isabela, leyeron sus derechos y le colocaron las frías esposas de acero. Mientras la arrastraban hacia el coche patrulla, sus tacones se hundieron en el barro, perdiendo un zapato y arrastrando su vestido de seda por el fango. El imperio de mentiras que había construido durante 30 años acababa de ser barrido por la tormenta de la verdad. Ha pasado un año desde aquella noche en Madrid. El invierno quedó muy atrás. Ahora el sol brilla cálido sobre los extensos viñedos de nuestra nueva finca en las afueras de la ciudad. Vestida con un sencillo pero elegante vestido de lino, riego las flores de mi jardín. Mi cojera aún me acompaña y mis manos llevan el mapa de mis batallas en forma de cicatrices, pero mi alma está más ligera que nunca. Desde el porche llega el dulce sonido de una guitarra flamenca. Es Alejandro. Toca aquella misma melodía que compuso para mí hace 30 años, mirándome con un amor que el fuego nunca pudo consumir. El sonido de un motor interrumpe la música. Es Mateo, que regresa de su prestigioso bufete de abogados. Su leucemia está en remisión total. Luce sano, fuerte y con una sonrisa radiante. Nos abrazamos los tres bajo la sombra de un noble árbol, formando por fin la familia que el destino intentó arrebatarnos. En España tenemos un viejo refrán muy sabio: la verdad es como el aceite, siempre queda por encima del agua. No importa cuántas mentiras se viertan, ni cuántos años de oscuridad te impongan. Si mantienes la esperanza en tu corazón y luchas por los que amas, la luz siempre, siempre encontrará el camino de regreso a ti. Gracias por acompañarme en esta historia, mis queridos oyentes. Que la vida os devuelva el doble de la empatía que me habéis demostrado hoy. Un abrazo inmenso y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción,
por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.